Salud Integral. Hoy tenemos el privilegio de compartir con la doctora Montserrat Cortés, que es especialista en periodoncia. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y ella nos viene a hablar acerca del tema de periodoncia, algunas inquietudes que tienen los pacientes que no conocen acerca de este tema. Y cuéntenos, doctora, ¿quién es un periodoncista? Bueno, un periodoncista es un odontólogo general que decide especializarse en el campo de la periodoncia, es decir, los tejidos que están alrededor del diente, lo que va a ser el ligamento, el cemento, el hueso y la encía. Entonces, es el encargado de diagnosticar las enfermedades que van a atacar estas estructuras y de tratarlas. Correcto. ¿Y cuándo, doctora, es que un paciente debe acudir a una visita con el periodoncista? Bueno, es importante que el paciente, si valora su salud oral, ¿verdad?, tanto como su salud general, vaya en cualquier momento a una revisión con el periodoncista, pero hay signos y síntomas que el paciente debe estar atento y conocer para saber si es necesario que vaya donde un periodoncista. ¿Cuáles van a ser? Muy importante, el sangrado en las encías a la hora de cepillarse o utilizar el hilo dental. También puede haber mal aliento en el paciente. Muchas veces el paciente llega a la consulta porque se le movió un diente o su sonrisa no es la misma, algún diente se ha movido de su posición. También ha notado que la encía ha migrado o se ha corrido de donde estaba anteriormente. Entonces, todos estos signos pueden hacer que el paciente se dé cuenta que necesita ver un periodoncista. Correcto. Entonces, doctora, es muy importante para el televidente que nos está viendo que él sepa entonces si hay sangrado, esto no es normal. No es normal. Una encía normal y sana nunca va a sangrar. Correcto. ¿Y qué se puede esperar en la primera visita a un periodoncista? Lo primero que vamos a hacer en una visita al periodoncista es vamos a indagar sobre la salud general del paciente. Tenemos que saber si el paciente tiene alguna enfermedad de fondo, por ejemplo, puede ser una diabetes. Tenemos que saber qué medicamentos está tomando el paciente, porque hay medicamentos que pueden afectar directa o indirectamente la encía, la salud de la encía. Además de eso, también vamos a revisar propiamente las estructuras que están alrededor del diente. Vamos a revisar la encía. Tenemos instrumental, ¿verdad?, específico para medir un espacio que hay entre la encía y el diente. Cuando este espacio aumenta es cuando tenemos una bolsa periodontal y aquí es donde ya tenemos presencia de enfermedad. Entonces es importante revisar esto. También va a ser necesario radiografías panorámicas, radiografías periapicales para poder ver si ha habido en el transcurso del tiempo alguna alteración ósea. Prácticamente todas las personas pueden presentar enfermedad periodontal, pero se han hecho estudios que 1 de cada 3 personas presentan la enfermedad. Entonces, eso es una amplia parte de la población que pueden tener la enfermedad y no saber que la tienen. Claro. Y usted mencionó, doctora, algunas enfermedades que están asociadas a la enfermedad periodontal. ¿Cuáles son esas enfermedades de tipo sistémico que pueden hacer al paciente propenso a sufrir una enfermedad periodontal? Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen que tener un chequeo de este tipo, ¿verdad?, un chequeo periodontal, puesto que la enfermedad, la diabetes, va a hacer que la enfermedad periodontal se acelere en su proceso destructivo. Y también, si hay enfermedad periodontal, va a hacer que la parte del manejo de la diabetes se complique. Entonces es muy importante que estos pacientes estén en control. Otros tipos de pacientes son las pacientes que piensan quedar embarazadas o que ya están embarazadas, porque algunos estudios se han visto que hay afectación del feto, ¿verdad?, del bebé, y puede haber bajo peso al nacer o un parto prematuro en pacientes que tienen una enfermedad periodontal de fondo.
Correcto. Y esta, por ejemplo, una paciente que está embarazada, ¿cada cuánto debe de ir cada cuánto tiempo debe visitar al periodoncista para que tenga una adecuada salud bucal? Bueno, apenas sepa que está embarazada, debería de ir a una cita para un chequeo, porque es importante determinar si tiene o no tiene la enfermedad. Y si no tuviese enfermedad periodontal, ¿debe hacerse limpiezas cada cuánto? Más o menos por lo menos una vez en el proceso de embarazo, ¿verdad? Como al 5.º mes aproximadamente. Y en el caso de los pacientes con diabetes, ¿cada cuánto deben de presentarse a su consulta? Eso va a depender si el paciente tiene enfermedad o no tiene enfermedad. En pacientes diabéticos con enfermedad periodontal, primero habría que darles tratamiento para poder controlar esa enfermedad periodontal y después estaríamos entrando a un periodo de mantenimiento que serían limpiezas profundas cada 3 o 4 meses. ¿Y cuál es el tratamiento que se aplica en esta enfermedad periodontal? El tratamiento de la enfermedad, primero tenemos que diagnosticar si hay enfermedad. Entonces, la enfermedad periodontal va a ser producida por la placa bacteriana. Esa placa bacteriana es como una película transparente y es pegajosa que va a adherirse a la superficie dental y conforme va a transcurrir el tiempo, esa película se va a ir calcificando y es lo que se va a formar lo que llamamos sarro. Entonces ese sarro se va a ir igual llenando de bacterias y es lo que va a empezar a producir la inflamación de las encías. Entonces ya una vez que hay inflamación de la encía, tenemos que pasar a diagnosticar qué enfermedad tenemos, porque existe la parte inicial de la enfermedad, que sería la gingivitis. En este momento no ha habido destrucción de ningún tipo de estructura, simplemente hay una inflamación y si se hace tratamiento, pues ya se solucionó el problema. El problema es si no se hace nada, entonces la enfermedad va a seguir avanzando, como es producida por bacterias, entonces las bacterias se van a seguir acumulando y va a empezar a haber una destrucción en los tejidos. Esa, doctora, de la enfermedad de gingivitis corresponde a la fotografía 1 que verán en sus pantallas, ¿correcto? Es correcto. En esa fotografía pueden ver una inflamación, un enrojecimiento de la encía, pero acá todavía el problema que hay es reversible. Una vez que hacemos el tratamiento, la encía va a bajar la inflamación y vamos a regresar a un estadio normal. Ya después, cuando entramos a una destrucción de tejidos, la enfermedad ha avanzado, tenemos una enfermedad que se llama periodontitis y se puede dividir en crónica, moderada y severa. Entonces, como pueden ver en la siguiente fotografía, podemos ver los diferentes estadios de la enfermedad. ¿De qué va a depender estos estadios de la enfermedad? De la cantidad de destrucción de hueso que haya. Entonces, si hay dependiendo de este tipo de destrucción, va a ser leve, moderada o severa. Entonces, también la siguiente fotografía ya podemos ver una destrucción severa, que clínicamente no la podemos ver, la tenemos que ver radiográficamente. Pero esos depósitos de cálculo y del sarro, ¿verdad?, son los que se pueden ver en la fotografía. Correcto. Usted nos mencionó, doctora, tal vez para que todos los televidentes, si alguien se perdió la primera parte, pueda saber cuáles enfermedades a nivel sistémico el paciente está más propenso a sufrir enfermedad periodontal. La doctora va a hacer mención de estas enfermedades sistémicas. Bueno, en la diabetes, ¿verdad? Muy importante que el paciente diabético tenga un chequeo periodontal. Pacientes mayores de 50 años prácticamente deberían hacerse todos un chequeo porque a esta edad ya puede haber una cierta, se puede presentar algún problema cardíaco. Entonces se ha visto también relacionada los infartos a enfermedad periodontal.
Entonces es importante detectar a tiempo si puede haber la enfermedad periodontal que esté iniciando, ¿verdad? O se esté relacionando con un infarto. Correcto. Y doctora, ¿cómo puede prevenir el paciente la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal, como es producida por las bacterias que están en la boca, entonces, además de una limpieza profunda, profesional y un chequeo, el paciente lo puede detener en su casa, ¿verdad? Con cepillado, con un hilo dental, utilizándolo una vez al día por lo menos. También es importante que el paciente le pregunte a su odontólogo qué técnica de cepillado es conveniente para su caso, porque en cada caso, en cada boca, hay técnicas distintas a utilizar. Correcto. Doctora, ha sido una experiencia lindísima esta de compartir acerca de la enfermedad periodontal, porque el paciente cree a menudo que tener sangrado es normal y tal vez ya acuden a su consulta cuando tal vez ya desgraciadamente ya no hay nada que hacer y hay pérdida de piezas. Entonces esta charla yo sé que les va a servir muchísimo a los televidentes para que puedan aplicar todos estos consejos que usted nos ha brindado el día de hoy y puedan tener una salud bucodental adecuada y ojalá y no lleguen a su consulta cuando ya sea muy tarde. Entonces, doctora, le damos las gracias por estar en nuestro programa, gracias por sacar de su tiempo, de verdad que ha sido un privilegio tenerla hoy con nosotros y esperamos que podamos tenerla en un próximo programa. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes y si algún paciente está interesado me puede contactar al 88 89 99 90. Recuerden, ella es la doctora Montserrat Cortés, especialista en periodoncia. Y no se vaya porque ya regresamos con el otro segmento de su programa Salud Integral, que es el siguiente segmento, corresponde a salud espiritual. No se lo pierda, yo sé que va a edificar tu vida. Estamos de regreso en su programa Salud Integral. Este es el segundo segmento del programa Salud Espiritual. Hoy traemos un tema que yo sé que va a edificar tu vida y se llama lo material y lo espiritual. Para poder recibir eso grande que el Señor tiene para nuestras vidas, eso sobrenatural, debemos despegar los pies de la tierra para poder proyectarnos a ese mundo espiritual, porque dice la palabra de Dios en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Tenemos un Dios sobrenatural, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él tiene grandes cosas para tu vida. Hay fundamentos que debemos seguir, que nos revelan que Dios quiere bendecir nuestra vida con lo material y con lo espiritual, no solamente con lo espiritual, sino que también Él tiene cuidado de esa parte material que todos necesitamos. El primer fundamento que debemos de tomar en cuenta es que el Espíritu Santo es quien nos va a revelar cuál es esa voluntad de Dios para nuestra vida. Es decir, para que cuando nosotros oremos en esa dirección correcta, porque dice Romanos 8:26 que Él es el que nos enseña todas las cosas. Nosotros no sabemos qué pedir como nos conviene, pero el Espíritu Santo sí sabe qué es lo que te conviene a tu vida. Así que lee en tu casa y medita acerca de Romanos 8:26 y el Espíritu Santo te va a dar dirección de qué es lo que debes de pedir.
Segundo fundamento que debemos de tomar en cuenta es que muchas veces no hemos obtenido las cosas porque no las hemos pedido, no hemos orado al Señor para obtenerlas. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Así que cuando nosotros clamemos al Señor, Él escuchará. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos de tomar en cuenta, el tercer fundamento es que la unción, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, el Señor nos la da para bendecir también a otras personas. A veces solamente decimos, Señor, lléname, lléname, solamente lléname para sentirme bien, para sentirme muy espiritual, pero la palabra nos dice que Él nos llamó de las tinieblas, nos sacó de donde estábamos para que nosotros también anunciemos esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Hay muchas personas que están sumidas en depresión, que tienen múltiples problemas y están como en un hoyo, como en un hueco y no tienen esperanza. Y si tú conoces la palabra, tú eres un embajador del reino de los cielos y debes de llevar esa palabra de esperanza, esa palabra de aliento y que las personas puedan saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Así que no te quedes con la unción, no te quedes con la palabra atesorada solamente para ti, sino que compártela con otros. Lleva esas palabras de bendición, palabras de libertad, palabras de sanidad a todas las personas que están necesitando. Así que el cuarto fundamento es que debemos de tener en cuenta que Él, si no escatimó aún a su propio Hijo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él no nos negó a Jesús, su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará todo lo que necesitamos? Si estás en una necesidad, clama al Señor, que Él es fiel y justo. Como dice mi pastora que les mencioné en el programa que estuve con el pastor Juan Carlos, la pastora Yadira, Él no es deudor de nadie. Y así que quise rescatar esta frase porque esta frase ha calado muy profundo en nuestros corazones de que Él no le debe a nadie, Él siempre quiere bendecirnos. Toma en cuenta esta palabra para que tú también seas bendecido y clama a Él y Él te responderá. Si tú estás viendo en este momento el programa y tal vez tú no conoces a Jesús, tal vez no tienes al Señor Jesús como el Señor de tu vida, como el Rey de tu vida, yo te invito hoy para que tú puedas acompañarme en esta oración. La palabra dice en Apocalipsis 3:23, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entonces yo entraría en él. Dice, mi Padre y yo entraríamos. Así que Él no entra a la fuerza en ningún corazón. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón para que Él entre a morar en tu corazón y vengan con Él todas las bendiciones a las cuales tenemos derechos como hijos de Dios. Cuando nosotros no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos creación de Dios. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos a pasar a ser hijos de Dios. Así dice la palabra, que Él nos da ese privilegio por el cual podemos decir Abba Padre. Podemos decirle papito lindo. Ya pasamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. Y con esa adopción vamos a recibir las bendiciones de los hijos de Dios. Así que si tú no sabes, tú también tienes esas bendiciones y recibes a Jesús en tu corazón. Esas bendiciones que nos dice el Salmo 91, versículo del 11 al 12, que Él enviará a sus ángeles. Eso es nada más y nada menos que guardaespaldas espirituales para tu vida. Si tú dices, bueno, solo la gente famosa tiene guardaespaldas, mire,
estás desperdiciando esa bendición, porque así lo dice el Salmo 91, que Él enviará a sus ángeles para que nos cuiden, para que nos protejan, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Imagínate todas las bendiciones que hay en el cielo. Dice la palabra de Dios que esas calles del cielo son de oro. Imagínese que lo más vil, que es una calle donde transita la gente, aquí en la tierra donde transitan los carros, donde transitan la gente, las bicicletas, allá en el cielo son de oro. Esas bendiciones están disponibles para ti hoy, pero la bendición más grande es la salvación. Así que esta oración que vamos a dirigirte en este día es la oración más importante que tú hayas hecho en tu vida. Así que no la digas a la ligera, porque dice Romanos 10:9 que confesamos con nuestra boca, pero creemos con el corazón para ser salvos. Así que sigue esta oración con todo tu corazón. Dile ahí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te he fallado. Te pido perdón, pero también reconozco que tú derramaste tu sangre por mí en la cruz. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Hoy confieso que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, y acepto esa sangre para ser libre de pecado, para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Por hoy terminamos con este segmento de salud espiritual. No se pierda nuestro programa el próximo jueves a las 9 de la mañana con Salud Integral. Te esperamos.